encandilar a los niños checos. Hitler ya no necesita la excusa de reunificar a los pueblos germanoparlantes. La potente industria checa trabajará para él. ¿Por qué no iba a aprovecharse de ello? Los aliados le dejan salirse con la suya. La URSS es la última potencia vecina que queda para oponerse a Hitler. Ha firmado un tratado de apoyo mutuo con Francia. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es el nombre oficial de la Rusia comunista y de sus repúblicas satélites. La manipulación de las masas en la Plaza Roja enmascara la dictadura de Stalin, que dirige con puño de hierro y ha enviado millones de desgraciados a sus campos de trabajo, los Gulag. La industrialización y la militarización forzosa han convertido a la URSS en una gran potencia. A pesar de su miedo al comunismo, las potencias occidentales confían en la URSS. Hitler se les adelantará a todos. En el verano de 1939, en su casa de Berchtesgaden, con su ministro de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop, prepara una maniobra de bloqueo. Hitler, que juró destruir el comunismo, envía a Ribbentrop, el nazi, a Moscú para firmar un tratado histórico con su peor enemigo. Cuando el ministro de Asuntos Exteriores de Stalin, Molotov, firma el pacto germano-soviético, los comunistas quedan totalmente desconcertados, como estos miembros del partido francés. Es agosto de 1939, y la gente disfruta en Francia de sus primeras vacaciones pagadas, una de las mayores victorias del Frente Popular Socialista. ¿Qué motivos esconde el pacto de no agresión? Los soviéticos responden que Stalin está ganando tiempo, dejando que Hitler y las potencias occidentales se maten entre ellas. Quizás Stalin, que pretende hacerse con los países bálticos y con parte de Polonia, tenga incluso la ilusión de poder compartir Europa con Hitler de manera permanente. En 1936, el Congreso estadounidense había aceptado la ley de neutralidad para evitar verse arrastrada otra vez a una guerra europea. Así que sin nada que temer ni por parte de Estados Unidos ni por parte de Rusia, Hitler decide destruir lo que considera la peor monstruosidad del Tratado de Versalles, el pasillo de Danzig. En 1919, el territorio alemán quedó partido en dos para darle a Polonia acceso al mar. Hitler decide lanzar su invasión de Polonia y recuperar Danzig el 1 de septiembre de 1939 a las 5:35 de la mañana. El primer cañón de la Segunda Guerra Mundial se dispara en Danzig. Hitler está convencido de que los franceses y los británicos no entrarán en acción. Aún así, ambos gobiernos se reúnen inmediatamente y le envían un ultimátum exigiéndole que detenga las acciones militares contra Polonia. Hitler declara: "Nuestros enemigos son gusanos". Y añade: "¿Quién quiere meterse en una guerra mundial por Danzig?". 3 de septiembre de 1939. A las 11 de la mañana, el embajador de Gran Bretaña en Berlín entrega una declaración de guerra. A las 5 de la tarde, Francia declara la guerra a Alemania. Hitler apenas puede creerlo. Los generales alemanes se encuentran enfrentados a la peor situación posible: guerra en dos frentes. Pero la suerte está echada. Hitler envía a su Wehrmacht, las fuerzas armadas de la Alemania nazi, a Polonia. La caballería polaca entra en la batalla como en épocas pasadas. Ataca a los tanques alemanes y es aniquilada.
París, estación de la Gare de l'Est. Muchos de estos hombres salieron de estos mismos andenes hace 25 años, en un ambiente totalmente diferente. En agosto de 1914 se iban a la guerra muy animados, con flores en los fusiles. Pero esta vez no hay flores ni fusiles. Nadie quiere luchar en esta guerra. Se movilizan 4 millones de hombres. Muchos de ellos son granjeros, ya que Francia sigue siendo un país principalmente rural. Se dirigen hacia la frontera alemana a pie, con los oficiales detrás a caballo. Los ejércitos siguen confiando mucho en los caballos, que se requisan por todo el país. La motorización todavía no ha llegado. Gastón Sirec, conductor de uno de estos viejos camiones con ruedas de goma maciza, recuerda: había muy poco material. Teníamos un fusil o 2 por camión. Teníamos una caja de 10 balas que no podíamos abrir. Era penoso. Si hubiésemos tenido lo necesario, habríamos luchado, porque no éramos muy amigos de los Boche. Boche era un término despectivo para los soldados alemanes durante la guerra anterior. También se les llamaba verde gris, que en francés significa gris de campo, el color de su uniforme, que les permitía confundirse con el paisaje. Pero ¿quiénes son estos soldados? Fijémonos, por ejemplo, en uno de estos jóvenes alemanes que marchan cantando: nuestra bandera ondea ante nosotros. Nuestra bandera es una nueva época. Nuestra bandera es más fuerte que la muerte. Se llama August von Kachneck. Escribe: pensaba que una carrera militar era la mejor opción. Mis padres también lo pensaban. Mi padre me decía que al menos así podría seguir abriendo la boca y decir lo que pensaba sin tener que hacer el saludo nazi. En septiembre de 1939, August von Kachneck se entrena para ser comandante de tanques. Escribe: mi padre, que era un general, me decía que los franceses tienen 40 divisiones en la frontera, mientras que nosotros tenemos 15. Todas las demás están en Polonia. 500.000 hombres contra 200.000. Nos doblan en cantidad. Las fuerzas francesas atacan el 7 de septiembre de 1939, 4 días después de declarar la guerra. Esta ofensiva, lanzada para mostrarle a la opinión pública que no se ha abandonado a Polonia, avanza 8 kilómetros en la región de Saar. El departamento de cine del ejército francés muestra el botín de guerra: bicicletas. Témoins ces joyeux cyclistes qui récupérèrent si plaisamment les vélos abandonnés dans les villages allemands. La ofensiva del Saar se detiene allí y degenera en una serie de escaramuzas, ataques de comandantes de élite dirigidos por el héroe Joseph Darnaud, que recibe el apodo de primer soldado de Francia. Más tarde se convertirá en uno de los más vehementes colaboradores de los alemanes y tras la guerra será ejecutado. El ejército francés, a pesar de sus héroes y de su superioridad numérica, no emprende más acciones. El general Maurice Gamelin, de 67 años de edad, es el comandante en jefe de las fuerzas terrestres aliadas franco-británicas, ya que los franceses superan en número a los británicos, que creen que esta guerra no es de verdad y que se resolverá pronto. El propio Gamelin no tiene ningún deseo de volver a librar la guerra de 1914. Quiere evitar otro baño de sangre